Comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a invocar al Espíritu Santo que nos guíe en esta meditación, que sea Él que sea la inspiración, que nos lleve la mano mientras meditamos con la palabra de Dios. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo en el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que pareciera ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, que estás a la derecha del Padre y enviado por el Espíritu Santo. Amén. El texto en el que vamos a meditar hoy es del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos 7, 31, 37. Vamos a comenzar leyendo el texto. Del Evangelio según San Marcos. Se marchó de la región de Tiro y Sidón y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que, además, hablaba con dificultad, y le rogaban que impusiera las manos sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se los prohibía, tanto más ellos lo publicaban, y se maravillaban de sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Vamos a hacer una segunda lectura del texto del Evangelio según San Marcos, versículos 31 al 37. El Evangelio según San Marcos. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaban un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se le soltó la lengua de la atadura y se le soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se los prohibía, tanto más ellos lo publicaban, y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Vamos a hacer una tercera lectura del texto del Evangelio según San Marcos. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se los prohibía, tanto más ellos lo publicaban, y se maravillaban de sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar
a los mudos. Palabra del Señor. Vamos a hacer un momento de silencio para dejar que esta palabra ingrese en nuestro interior. Y meditamos, mientras tanto, en qué es lo que percibimos, qué es lo que el Espíritu nos inspira a través de este texto. Bien, una vez hemos dejado que el silencio nos llene para poder meditar esta palabra, vamos a ponernos en contexto para poder saber qué es lo que en realidad está diciendo la palabra. Bien, el pasaje que estamos meditando es tomado del Evangelio según San Marcos. Marcos, que está escribiendo a una comunidad de cristianos y no cristianos. O sea, esa creo que es una particularidad que tiene el Evangelio según San Marcos, porque Mateo está escribiendo decididamente a judíos, Juan también escribe a una comunidad de judíos, Lucas escribe a una comunidad de conversos, o sea, no eran judíos, sino que eran gentiles. Y en la comunidad de Marcos hay una combinación, algunos son judíos y otros son gentiles. Entonces Marcos tiene que encontrar ese punto y sobre todo leer los signos, cómo estaban afectando a cada una de las comunidades. En los tiempos en los que escribe Marcos a su comunidad, se había dictado la primera persecución contra los cristianos. Entonces, para la gente que estaba fuera del territorio judío, eso era algo que estaba afectando su vida, porque el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos, pero también los judíos estaban a punto, o sea, las tensiones estaban llegando a un punto que el ejército romano iba a llegar a destruir el templo de Jerusalén. Entonces es un contexto de angustia entre tanto conversos del judaísmo y conversos de otras religiones paganas, las que están viviendo estos cristianos del primer siglo. Entonces Marcos empieza a tomar algunos relatos, porque el Evangelio de Marcos es un relato. De hecho, los expertos piensan que el Evangelio de Marcos estaba pensado, como hacían los judíos, para ser leído en una sola lectura. Así es como hacían ellos en los libros cortos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos el libro de El Cantar de los Cantares lo leían de corrido en la noche de la Pascua, porque es un libro corto. Entonces él pensó que podía ser un libro que se podía leer de una vez. Para hacer esto, lo que hizo él es que fue juntando relatos, cada relato, como les decía, hablándoles sobre la situación que estaba pasando y cómo el mensaje de Jesús iba dirigido a ellos en la situación que estaban pasando. Entonces eran relatos y en medio hacía intermedios, que es como es una sola lectura, para que no fuese tan cansado, daba la oportunidad a que hicieran una pausa en esos momentos. Entonces lo que hacía es que hacía un relato, después hacía como un resumen, entonces ya sabía el lector que ahí podía hacer una pequeña pausa para descansar él y descansar las personas que estaban escuchando, y luego seguir con el siguiente relato. Por eso el Evangelio de Marcos, además de que es el primero, es el más corto de los evangelios. Entonces, vamos a ver en las figuras que nos encontramos hoy en el relato que estamos tomando para meditar hoy, qué podemos encontrar que le decía a esa comunidad del siglo I. Bien, primero Marcos nos pone en contexto de dónde estaba Jesús. Dice: se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Bien, en el extremo norte del territorio del reino de Judá está
el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, tiene distintos nombres, este cuerpo de agua, pero es el mismo, está al norte. Entonces nos habla de algunas ciudades, por ejemplo Tiro, que sí está dentro del territorio judío, o sea, es conocido para él, pero nos dice que lo atraviesa. Vino de nuevo al mar de Galilea atravesando la Decápolis. Okay, la Decápolis significa 10 ciudades, Decapolis, y es en griego, deca de 10 en griego y polis de ciudad en griego. Entonces eso nos da un sentido de que no está en territorio judío, atravesó esas 10 ciudades y no está en un territorio del que él es nativo, sino que va más allá. En aquel tiempo las fronteras no estaban tan marcadas como las tenemos marcadas hoy entre países, pero ya está en un territorio extranjero. Entonces allí es donde se desarrolla este contexto. Entonces en esa tierra extranjera es iniciativa de la gente que le presentan a un sordo que además hablaba con dificultad. O sea, le presentan a alguien, él sale de su territorio y alguien, la gente de ahí, lo conoce y se lo presentan. No es solo sordo, sino que hablaba con dificultad, o sea que era tartamudo. Entonces, y le ruegan que imponga las manos sobre él, o sea, su fama ha ido más allá, ha trascendido más del territorio israelita, del territorio judío, sino que ya los paganos también han escuchado hablar de las maravillas que hace Jesús, y por eso la solución que ven los conocidos de esa persona que le presentan es, bueno, ya que Jesús está aquí, hay que presentárselo. Entonces la palabra de Dios, el mensaje ha llegado, tal vez no ha llegado de una forma como Jesús quiere, pero es una oportunidad esta que le presenten a esta persona para corregirles, y eso es lo que va a hacer en este momento. Él, apartándola de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con sus manos y con saliva le tocó la lengua. A ver, si se fijan, la petición de la gente es un poco distinta. Le ruegan imponga las manos sobre él, pero él no hace eso, él hace algo distinto, porque él sabe que el mensaje no está llegando de la forma que él quiere. Y Marcos lo hace no solo dando a entender que a esta gente a la que él está que Jesús está hablando, sino que también a su audiencia están tal vez un poco, no entienden qué es lo que quería hacer Jesús. Entonces por eso no sigue las instrucciones que le habían dado, que esperaban que él hiciera, sino que él, que conoce el camino, hace lo que tiene que hacer. Entonces estos signos tienen un sentido. Primero, o sea, no solo le impuso las manos, no le impuso las manos, sino que primero se lo llevó aparte, no lo hace frente a la gente, sino que es algo personal, de uno a uno, entre el Cristo y el cristiano. A solas le metió sus dedos en los oídos, ¿ok? Entonces, este es un signo claro de lo que él quiere hacer, de la acción que quiere realizar. Abrirle los oídos. Entonces, por eso él mete los dedos en sus oídos. Lo siguiente puede ser un poquito desagradable, y con saliva le tocó la lengua. Pero yo creo que a muchas personas le sucede. La saliva tiene propiedades curativas. Entonces, bueno, se hacía más antes que se utilizaba la saliva para curar enfermedades. Hoy nos puede parecer un poco no agradable, un poco desagradable, pero sucedía, y en algunos lugares todavía sucede. Entonces es un signo de que de la medicina que viene de Dios, y también es un signo de lo directo que está, porque de su boca a su boca. Entonces eso le sirve para destrabar la lengua. Luego nos dice, y levantando los ojos al cielo, o sea, dando señal de que lo que está haciendo es divino, no es algo de él, sino que, bueno, sí es de él, pero que es algo divino. O sea, lo que está haciendo es una señal divina. Dio un gemido. Ese gemido es como una señal de que estoy rogando a lo alto, o sea, viendo a los cielos, dar un gemido. Está haciendo eso, pidiendo a la divinidad que actúe
en los oídos, en los dedos que metió en los oídos para que se abran y en la lengua para que se destraben. Y le dijo Efeta, Efetá, que quiere decir ábrete. Entonces solicitó, o sea, es intervención divina para que se le abra. Se abrieron sus ojos y oídos, se abrieron sus oídos y al instante soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. O sea, se dio lo que estaban pidiendo. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibían, tanto más ellos lo publicaban. Bien. Aquí lo que nos quiere decir Marcos, y que nos lo dijo también al inicio de este pasaje, es que por más que nosotros queramos callar, si la obra viene de Dios, más fuerte van a hablar estas obras, más allá de las palabras, por más que nos digan que lo silenciemos, estas obras van a hablar por su cuenta, y por eso la fama de Jesús había llegado hasta la otra frontera, hasta el otro borde del mar de Galilea, donde no eran judíos, no era el pueblo de Jesús, aún así lo conocían. Entonces, estas obras tienen el poder de trascender fronteras. Por más que queramos callar, o sea, la fe del cristiano no se puede vivir en silencio. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Marcos está presentando a su comunidad como Jesús sí es el Mesías. O sea, más adelante Marcos les va a explicar cómo es que es el Mesías o cuáles son las características de este Mesías, pero se los está afirmando ahora. Jesús es el Mesías, el que los profetas habían anunciado. Ahora, más adelante, y eso lo vamos a ver en otra lección, Jesús no es precisamente el Mesías que esperaban sobre todo los judíos, pero Él es, a pesar de que no reconozcan los signos en Él, que tal vez desafíe a las autoridades, sí es Él. Y eso es lo que nos está diciendo Marcos hoy, sobre todo, que Él es el Mesías, el enviado de Dios, Él es Dios, su fama por sus obras es reconocida más allá del pueblo, y las bendiciones no solo están para el pueblo elegido, sino que para todo aquel que está dispuesto a escuchar su palabra. Entonces ahora vamos a hacer un momento de silencio y vamos a dejar que esta palabra nos penetre. Y vamos sobre todo a escuchar qué es lo que me está diciendo este día. O sea, y para meditar en qué me está diciendo a mí hoy Dios, el Espíritu Santo, a través de esta palabra, vamos a meditar en las siguientes preguntas. ¿Cuál es la conducta de Jesús frente al sordomudo y frente al pueblo? ¿Qué hace Jesús frente a esta persona que tiene una necesidad y frente al pueblo que se lo presenta? ¿Cómo entienden los gestos de Jesús? Le puso los dedos en los oídos y la saliva le tocó la lengua. ¿Qué también significa que Jesús haya visto al cielo y que haya suspirado y diciendo, ábrete? ¿Cómo podemos entender la preocupación de Jesús que lleva al hombre lejos de la gente? También, ¿por qué Jesús prohíbe la divulgación del mensaje? ¿Cómo podemos entender también la divulgación del pueblo? O sea, la desobediencia del pueblo a lo que Jesús había hecho. ¿Por qué Jesús prohíbe algo y cómo interpretamos esa desobediencia? Entonces, meditemos un poquito sobre estas cosas en un momento de silencio. Y sobre todo, meditemos qué me está diciendo este texto a mí hoy, en mi situación particular.
Bien, ahora es momento de llegar al paso que se llama la oración, y es en el que yo, cada quien le responde a Dios del mensaje que nos ha dado. O sea, ¿qué le puedo responder yo hoy desde mi realidad particular, desde lo que estoy viviendo? ¿Qué le puedo responder yo a Dios de esta palabra o de este mensaje que me está dando? ¿Qué le puedo decir al Espíritu Santo también? ¿Qué es lo que Él me inspira? Y vamos a terminar. Bueno, el último paso de la lección es que después de meditar, escuchando en el Espíritu Santo, que es lo que me dicen las palabras, es que eso tiene que provocar un cambio, aunque sea un cambio mínimo que me acerque más a Dios. O sea, cada vez que yo medito con la palabra, tengo que cambiar algo en mi vida, algo pequeño, no sé, cada quien sabrá qué es lo que vamos a cambiar y presentarlo a Dios. Y durante todo el día, durante toda la jornada, pensar en esto que yo quiero cambiar en mi personalidad, que me ayude a ser un mejor cristiano. Entonces vamos a meditar en eso mientras terminamos orando con el Salmo 131. Mi corazón ya ve no es engreído, mi corazón ya ve no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a prodigios que me superan. No me mantengo en paz y en silencio. Mi corazón ya ve no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a prodigios que me superan. No, me mantengo en paz y silencio, como niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espero Israel en Yahvé desde ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomendamos el resto de nuestra jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.